Bien, jóvenes, ¿cómo están? Soy el profesor Reiner. Hoy vamos a hacer otro montaje más. Y bueno, nada, el montaje dice lo siguiente, la siguiente situación. Elabore un esquema de fuerza y control de un cilindro de simple efecto con las siguientes condiciones de trabajo. Al pulsar marcha, pasados 6 segundos, el vástago del cilindro sale. Al pulsar paro, el vástago del cilindro entra. Señalice marcha y vamos a señalizar también paro. Aquí tenemos nuestro esquema de fuerza, que es prácticamente el mismo. El compresor, electroválvula 3-2, 3 vías 2 posiciones, es una electroválvula monoestable, accionamiento solo en un sentido, en una posición lado izquierdo, y tenemos también nuestro cilindro de simple efecto. Acá tenemos nuestro esquema de control, el cual tiene 6 líneas de trabajo. Bien, tenemos acá nuestro encendido y nuestro paro. Aquí yo lo he puesto, ya saben, ¿verdad? Que estos en arranque de automatismo, paro va primero, pero yo lo pongo así por la facilidad, ¿verdad? Pero por los módulos que tenemos acá. Entonces tenemos una bobina K1, el cual va a tener dos contactos asociados, uno que va a servir para retención y un contacto que va a servir para encender el timer, el cual va a contabilizar los 6 segundos. Después de esos 6 segundos tenemos un contacto del timer normalmente abierto para mandar a accionar la electroválvula, y un contacto de ese mismo timer normalmente cerrado para mandar a apagar la lámpara de color rojo. Esto indica de que debe de haber una lámpara color verde que indique accionamiento del cilindro y una rojo que debe indicar para. Entonces el timer va a hacer ese trabajo. Acá ya tenemos nuestro montaje de fuerza, que prácticamente son este par de mangueras sencillas, ¿verdad? Sencillas. La parte de control es donde nosotros ahora, con respecto a los ejercicios anteriores, vamos a ocupar un timer. Esto significa que ya tengo interconectado lo que son los 24 voltios y lo que son los 0 voltios. Tenemos nuestro panel de pulsadores, nuestro panel de bobinas, nuestros timers. Este va a ser nuestro timer, el on delay o off delay. En el caso de hoy, pues vamos a ocupar el timer on delay. En vídeos anteriores encadecimos y también lo hemos explicado cómo funcionan en FluidSync. Y tenemos pues las luces piloto que vamos a utilizar, en este caso una rojo para paro y una de color verde para indicar lo que es el encendido. Entonces, iniciando con el esquema, vamos a iniciar haciendo nuestras conexiones. Vamos a iniciar acá, vamos a iniciar conectando nuestro pulsador de encendido. Vamos al común, salimos del contacto abierto, que es el que termina en 4, entramos al común de nuestro pulsador de paro, y del pulsador de paro, que es normalmente cerrado, vamos a como lo va a decir el esquema. Si nosotros venimos haciendo el trabajo directo, salimos del pulsador cerrado, que es paro, a la entrada A1 de la bobina, y de la bobina en A2 salimos a 0 voltios. No sé si me disculpan, pero voy tratando de hacer estos vídeos lo más claro posible y tratando de hacerlos en vivo. Entonces aquí venimos, vamos a ir a la entrada A1, que sería nuestro K1, y posteriormente vamos a salir a 0 voltios. Lo vamos a conectar en cualquier punto de conexión azul, que es en donde nosotros vamos a tener el 0 voltios. Ahora vamos a utilizar el primer contacto de nuestra bobina K1, el cual vamos a utilizarlo para hacer nuestra retención. Y como ya habíamos estudiado, pues la retención la vamos a hacer con un contacto normalmente abierto. La bobina se va a auto retener conectado en paralelo. Entonces aquí ya lo tenemos conectado en paralelo. Vamos a energizar para hacer una pequeña prueba. Significa de que acá nuestro solenoide, aquí la LED del solenoide va a indicar encendido, y si venimos a pulsar paro, pues se va a apagar. Encendemos, apagamos, encendemos, apagamos. Significa que la conexión está correcta. Paramos acá. Ahora vamos a ver nuestra línea de trabajo que continúa. Ya hicimos la línea de trabajo 1, ya hicimos la línea de trabajo 2. Ahora vamos a hacer la línea de trabajo 3, en donde nosotros ya vamos a conectar al timer. Cuando los esquemas son bastante extensos, podemos ir chequeando. No quiere pintar la pluma, no quiere pintar, entonces podemos ir chequeando las conexiones que vamos haciendo. Entonces ahorita nos vamos a centrar en la línea de trabajo 3,
consiste en utilizar un contacto normalmente abierto asociado a esta bobina K1 para mandar a encender el timer. Entonces venimos, vamos a ocupar el siguiente juego de contacto, que es este que tenemos acá. Vamos a conectar acá y vamos a entrar en nuestro punto en común, que sería el 21. Ahora vamos a salir del 21, un contacto normalmente abierto, y vamos a entrar, como habíamos visto, salimos del normalmente abierto, contacto normalmente abierto, y vamos a entrar en la bobina principal de nuestro timer. Estos son los timers digitales que nosotros tenemos. Tenemos el on delay y el off delay. En este ejercicio vamos a ocupar el on delay. Entonces vamos a entrar en A1. No me fijé ni en qué momento, porque vamos a respetar los colores. En qué momento pues agarré el cable conector color azul, ¿verdad? Entonces vamos a realizar un poquito respetando la norma. Entonces ahora venimos y ahora sí, ¿verdad? Vamos a cerrar nuestro circuito en cualquier punto de conexión de la línea que va a los 0 voltios. Ahora venimos a ver nuestro esquema. Ya tenemos conectado nuestro timer. Ahora vamos a usar los dos contactos del timer. Uno va a ser el normalmente cerrado para mandar a encender el solenoide de la electroválvula. Entonces venimos acá y vamos a utilizar el primer contacto normalmente abierto del timer, que es este que está acá. Vamos a usar el número 1, 1718, y lo vamos a mandar. Salimos del otro punto de conexión y lo vamos a mandar directo a el solenoide de la electroválvula. Y en el caso de la electroválvula, aquí, como podemos observar, venimos acá y vamos a cerrar en 0 voltios. Entonces venimos nosotros acá y pues podemos cerrar en este punto de conexión aquí. Ahora, como podemos observar, ya tenemos el punto de conexión 3, ya tenemos la línea de trabajo 4. Solo falta conectar las dos lámparas, una en paralelo al solenoide, que es la línea de trabajo 5, y la otra pues va a ser un contacto cerrado para que se mande a apagar la color rojo. Entonces ahora vamos a encender la conexión en paralelo, que es, vamos a hacerlo de este punto de conexión en paralelo. Aquí tenemos la lámpara color verde y cerramos en 0 voltios. Cualquier punto de conexión 0 voltios. La de color rojo utilizaremos, este es nuestro timer, por lo tanto vamos a utilizar un contacto normalmente cerrado. Podemos ocupar el 3536. Vamos a salir del 36 ahora para mandar al 24D la lámpara color rojo, y cerramos circuito en cualquier punto que nos conlleve a la línea de 0 voltios. Ahí ya tenemos todo nuestro esquema. Ahora vamos a ver el funcionamiento. Tenemos presión de aire y si tenemos corriente pues todo debe de funcionar. Entonces venimos, encendemos acá y el ejercicio dice que vamos a configurar exactamente 6 segundos. Entonces venimos acá, vamos a configurar en el timer los 6 segundos. Habiendo configurado eso, pues entonces ahora vamos a observar. Pulsamos marcha, comienza a contar los 6 segundos. Cuando termine de contar los 6 segundos se debe actuar el cilindro. Entonces ahora paramos nosotros aquí. Observemos el cambio de luces también entre encendido y apagado. Venimos acá, comienza a contabilizar. Cuando llega a 0 vamos a escuchar que sale el cilindro. Vamos a guardarlo nuevamente, vamos a ver si se observa de aquí. Ahí está contando los 6 segundos y ahí creo que allí se ve bastante bien. Aquí lo paramos. Aquí se observa el timer haciendo su conteo, el cambio de luces de color rojo a color verde en el momento de que sale el émbolo del actuador. Entonces aquí, como podemos observar, está bastante bien nuestro montaje.
Bien, sin nada más que decir, pues yo creo que les agradeceré como siempre amablemente su amable atención, su tiempo. En los vídeos los voy grabando de esta manera para tratar de que ustedes como jóvenes pues vayan viendo cada uno de los puntos de conexión, vayan viendo la configuración bastante en vivo. Quizás la resolución de la cámara no sea tan buena o el movimiento del vídeo, porque lo estoy haciendo hasta con mi teléfono y pues quizás eso no algún televidente pues quizás no le guste, pero bueno, estoy haciendo un esfuerzo para tratar de enseñar lo poco que sé. Bien, yo les agradezco, me despido a todos ustedes deseando que como siempre se unan a nuestro canal y me dejen sus comentarios por si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues yo les agradecería como siempre su amable atención.